Bienvenidos nuevamente, hermanos, a través de este estudio que comenzamos en el primer video, donde analizamos si Dios era o estaba conformado por tres personas, a la luz de las Escrituras. Posteriormente llegamos al tema del segundo video, donde analizamos la pregunta ¿quién es Cristo? Y acá nos encontramos en este último tema, donde analizaremos la doctrina del Espíritu Santo. Para esto hemos dividido este tema en tres partes. En la primera parte conoceremos una de las características que nos revela a un Dios personal. El segundo aspecto a tratar será cómo la Biblia muestra el Espíritu de Dios. Y en el último punto vamos a exponer la importancia de este tema para el pueblo de Dios hoy en día. Bien, para nuestro estudio vamos a comenzar en el análisis valorando un material evangelístico muy usado en la obra misionera, en manera particular dentro del seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El nombre de este material es La Fe de Jesús. La primera lección de la fe de Jesús, la cual se titula Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. En el primer video de esta serie dedicamos tiempo al análisis del tema de la primera y tercera pregunta de esta lección, al igual que valoramos los pasajes bíblicos proporcionados en cada una. En este video vamos a estudiar más a fondo la segunda pregunta, que plantea cuál es la naturaleza de Dios. Para dar respuesta a esta pregunta, este material cita a Juan 4:24, que nos dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Cómo debemos interpretar la expresión Dios es espíritu? Para poder entender la idea contenida en este texto, tomaremos como referencia los comentarios bíblicos usados muy frecuentemente por los pioneros, a saber, los comentarios de Adam Clarke y Albert Barnes, quienes eran muy famosos dentro del mundo religioso de su época. El comentario de Adam Clarke acerca de Juan 4:24 nos dice lo siguiente: Dios es un espíritu, y esta es una de las primeras más grandes, más sublimes verdades necesarias en el ámbito de la naturaleza. Hay un Dios, la causa de todas las cosas, la fuente de toda perfección, sin partes o dimensiones, pues es eterno, llenando los cielos y la tierra, inundando y gobernando, sosteniendo todas las cosas, pues es un espíritu infinito. De igual manera, Albert Barnes comenta: Dios es un espíritu. Esta es la segunda razón por qué los hombres lo adoran en espíritu y verdad. Esto significa que Dios es incorporal, que Él no es material o compuesto de partes, que Él es invisible, presente en todo lugar, puro y santo. Esta es una de las primeras verdades de la religión y una de las más sublimes que alguna vez haya sido presentada a la mente humana. En resumen, ambos autores creen que Dios es incorporal, sin partes o dimensiones. En otras palabras, Dios no tiene cuerpo o forma. Dios inunda o está presente en todo lugar porque es un espíritu. Según ellos, este concepto de Dios es una de las más grandes y sublimes verdades de la religión cristiana. Notemos que hay una gran similitud de ideas en estos comentaristas, no solamente en lo dicho, sino aún en el valor que ellos le atribuyen al concepto de que Dios no tiene cuerpo, lo cual resulta ser resaltante y característico. Pero estos teólogos no son los únicos que sostenían estas ideas, sino que veremos que tales conceptos son sostenidos por gran parte del cristianismo moderno. Comparemos ahora estas declaraciones con distintos comentarios de diversos grupos cristianos. El primero de ellos es el de un ministerio católico cuya página de internet es catholic.com. Este artículo que citamos a continuación se caracteriza por haber recibido reconocimiento por parte de la diócesis de San Diego, California. Esto por considerarlo el artículo libre de cualquier error respecto a doctrina o aspectos morales. Este escrito está titulado Dios no tiene cuerpo y nos dice lo siguiente: hay una gran diferencia entre ser un espíritu y tener un espíritu.
Jesús dijo que el Padre es un espíritu, no que el Padre tiene un espíritu. Esto significa que Él carece totalmente de un cuerpo. Los padres de iglesia, por supuesto, acordaban y fuertemente declararon el hecho de que Dios es incambiable, un espíritu inmaterial que tiene una enteramente simple, incompuesta naturaleza, es decir, una naturaleza que no contiene partes, como todos los cuerpos se extienden a través del espacio y por lo tanto pueden ser divididos en partes. Es claro que Dios no puede tener un cuerpo. Si comparamos este artículo con los comentarios de Albert Barnes y Adam Clare, encontramos que reflejan con exactitud la misma interpretación sobre este tema acerca de Dios. Estas ideas expresadas por ellos tienen una relación directa con la Confesión de Fe de Westminster, la cual es popularmente conocida como la fe de la Reforma Protestante y que hoy día expresa su credo cristiano tanto presbiterianos como otros grupos cristianos. Leamos esa declaración. Solo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros, ni pasiones, incambiable. Esta confesión es similar a la confesión de la fe bautista, la cual se expresa de igual manera con respecto a este tema acerca de Dios. No hay sino un solo Dios. El único viviente y verdadero existe por sí mismo, es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Todos los grupos hasta aquí mencionados comparten una misma doctrina, que es a saber, la Trinidad. Y como común denominador creen que Dios no tiene cuerpo. Ellos tienen una marcada oposición a la idea de que Dios tiene cuerpo. Todos usando como base la expresión bíblica Dios es espíritu. Reflexionaremos, ¿será que esta expresión Dios es espíritu debe ser interpretada como que Dios no tiene forma o cuerpo? ¿O habrá algún vínculo, nexo o algún tipo de relación entre la doctrina trinitaria con la idea de un Dios que no tiene forma o cuerpo? Indudablemente estas preguntas demandan la más seria reflexión y consideraremos que en el análisis de estas preguntas vamos a encontrar aspectos tanto engañosos como perniciosos dentro de la doctrina trinitaria. No es al azar o por pura casualidad que encontremos esta relación directa del concepto de la doctrina de la Trinidad con la de un Dios a un Dios no corpóreo. También es interesante notar que la Iglesia Adventista no ha establecido dentro de su declaración oficial de fe una posición definitiva, ya sea pro o en contra acerca de este tema. Si Dios tiene o no tiene cuerpo. Esto porque una gran parte de la membresía adventista, a pesar de identificarse como trinitarios, han retenido parte de la enseñanza histórica que establece que Dios tiene cuerpo. Como resultado, muchos dentro del adventismo sostienen que cada miembro de la deidad tiene cuerpo o forma, por lo menos en lo que concierne al Padre y al Hijo. Es por esto que es común dentro de este grupo de adventistas referirse a la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo como un Dios en tres seres. Esta forma de pensar nace en gran manera del deseo de armonizar conceptos no trinitarios de la hermana White, como es la enseñanza que Dios tiene cuerpo, con citas que parecieran dar apoyo a un concepto trinitario. El resultado de esta amalgamación es la creencia de que Dios es tres seres, la cual es una enseñanza que ni es bíblica ni tampoco trinitaria. La doctrina de la Trinidad establece que la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman a un ser, no a tres seres.
El conflicto de esto plantea es que el hacer a Dios un ser divisible, dándole forma o cuerpo, en este caso en particular haciendo de Dios tres seres, se conoce como triteísmo, una doctrina similar pero distinta a la Trinidad. La doctrina de la Trinidad evita hacer esta división al establecer que Dios tiene una enteramente simple naturaleza, sin partes, cuerpos o dimensiones. Pero esto resulta ser un tema muy delicado, pues la realidad es que muchos de estos creyentes no están conscientes de dicha distinción y que son trinitarios de nombre o en nombre solamente nominales. Cabe mencionar también aquí que el enfoque de esta serie es el de analizar la doctrina de la Trinidad a la luz de la Biblia. No obstante, si le interesa el tema del triteísmo dentro del adventismo, le invitamos a que revise otros de nuestros materiales donde analizaremos este tema y varias citas de Elena G. de White utilizadas para sostener que Dios es tres seres. En fin, el problema de no haber establecido una posición oficial sobre este punto ha creado como consecuencia o ha traído como consecuencia un ambiente perfecto para que muchos teólogos se sientan en plena libertad de expresar sus propias ideas, particulares ideas, independientemente de la validez bíblica que tales ideas puedan tener. Uno de ellos fue el pastor Samuel Bacchiocchi, quien fue profesor de teología en la Universidad de Andrews por más de 2 décadas. El pastor Bacchiocchi, en el segundo capítulo de su libro Inmortalidad o Resurrección, escribió lo siguiente: se han hecho intentos elaborados para definir qué era la imagen de Dios a la cual el hombre fue creado. Algunos contienden que era resemblanza física entre Dios y el hombre. El problema con este punto de vista es que presupone que Dios tiene una naturaleza corporal similar a la de los seres humanos. Esta idea es desacreditada por la declaración de Cristo que nos dice Dios es espíritu, Juan 4:24, que sugiere que Él no está sujeto al espacio o a la materia como lo estamos nosotros. En nuestro punto de vista, la imagen de Dios no está asociada al hombre como varón y hembra o a una alma inmortal dada a la especie, sino a la capacidad de la humanidad en ser y poder hacer en un nivel finito lo que Dios es y hace en un nivel infinito. El punto que queremos resaltar acá es cómo debemos de entender la idea que fuimos creados a imagen de Dios. Pensemos, ¿esta imagen es semejanza solamente en cuanto a aspectos morales? ¿O esta expresión a imagen de Dios implica semejanza tanto moral como física? Todo esto de manera particular, porque al contextualizar la cita del pastor Bacchiocchi, vemos una gran similitud con las declaraciones de los autores que citamos anteriormente. Tanto protestantes como católicos sostienen en manera tajante que Dios no posee cuerpo, dimensiones o forma, solo basados en una interpretación que hacen de Juan 4:24. Además establecen que su interpretación y comentarios sin una base bíblica sólida y correcta. Y me llaman poderosamente la atención la relación que existe entre la doctrina de la Trinidad con el concepto de un Dios sin cuerpo ni forma, de una naturaleza enteramente inmaterial. Este es un punto importante dentro de este estudio y por ello me detendré para mencionarlo. El punto aquí es que para el trinitario no es fácil resolver el dilema de concebir a un Dios compuesto de 3 personas distintas, compartiendo un mismo cuerpo. Esta idea le resulta una atrocidad, el pensar en un Dios con un cuerpo y, por así decirlo, 3 cabezas. Por consiguiente, para hacer una doctrina trinitaria más aceptable, se hace imprescindible que este Dios sea de naturaleza incorpórea, sin forma, sin dimensiones, o de una naturaleza enteramente simple. Ahora, refiriéndonos en manera particular al núcleo adventista, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué trascendencia tendrá el creer que Dios tiene cuerpo?
Como adventista de séptimo día, ¿te has preguntado si el Dios que adoras tiene forma o cuerpo? Esta es la pregunta que debes o debemos analizar. Usando la Biblia como única revelación, ¿cómo crees que Dios se ha revelado a sus hijos? ¿Será importante la concepción de un Dios con cuerpo o la de un Dios sin cuerpo? Es decir, un Dios con una naturaleza enteramente simple, sin forma o dimensiones. Jaime White nos da una nota aclaratoria en cuanto a este punto al comentarnos lo siguiente. El hombre fue hecho en la imagen de Dios y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1, 26, 27. Aquellos que niegan la personalidad de Dios dicen que aquí imagen no significa forma física, sino imagen moral. ¿Quién es Dios? Él es material, inteligencia organizada, poseyendo ambos, cuerpo y partes. El hombre fue hecho en su imagen. Estas dos últimas declaraciones resaltan claramente el contraste que existe entre estas dos concepciones teológicas de la Iglesia. Una de estas concepciones es la de los pioneros, representada por Jaime White, y otro pensamiento representa una porción de los adventistas modernos, expuesta por el pastor Bacchiocchi. Estos últimos sostienen que Dios no tiene cuerpo. Y hermano que me escuchas, este último grupo interpreta la expresión bíblica a imagen de Dios lo creó como si se estuviera refiriendo solamente a una imagen moral, a una semejanza únicamente en carácter. Por el contrario, encontramos la posición de los pioneros, quienes creían que Dios es un ser corpóreo, porque interpretaban que el hombre no solamente compartía una semejanza moral, sino que también posee una semejanza física. Y algo muy importante y digno de resaltar es que los pioneros creyeron todo esto que hemos mencionado, a pesar de las enseñanzas que reinaban en el mundo cristiano de su época. Esto es muy importante, volverlo a mencionar, es a saber el hecho de que ellos, a pesar de que habían salido de iglesias trinitarias, iglesias que creían en un Dios no corpóreo, un Dios trinitario, ya al formar el movimiento adventista desecharon estos conceptos acerca de Dios. Una de estas personas fue la esposa de Jaime White, quien también escribió acerca de la relación de la imagen de Dios con el hombre. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Estas citas nos muestran el paralelismo exacto entre el Dios creador y sus criaturas. Estas citas revelan claramente que al Dios crear al hombre le otorga una naturaleza tanto física como una naturaleza de semejanza moral. Y este punto nos revela que en el seno de las creencias de los pioneros había un rechazo categórico a la concepción básica del trinitarismo, que es a saber que Dios no tiene cuerpo, que es un ser no corpóreo. La pregunta clave aquí es, ¿por qué estos hombres de Dios rechazaron un concepto doctrinal tan cardinal, tan popular en aquellos tiempos? ¿Cómo es que Dios no tiene cuerpo? El cual era promulgado y defendido por la cristiandad de aquella época. Y sobre todo ellos que venían o vinieron de estas mismas iglesias, consideraron ellos necesario rechazar estas concepciones doctrinales de un Dios no corpóreo. ¿Por qué fue tan relevante este punto dentro de la teología que ellos profesaron? Anteriormente vimos en los credos de numerosas organizaciones religiosas, dichos credos que estaban en común acuerdo con la idea de un Dios que no tiene cuerpo. Y vimos también que esta idea ha tenido una amplia aceptación popular dentro de las filas del adventismo moderno.
que todos estos credos en común acuerdo afirman que la declaración de Juan 4:24, Dios es espíritu, constituye una evidencia inequívoca para sostener la idea de que Dios no tiene cuerpo. Pero lo que ellos parecen ignorar es lo que nos revela el relato de la experiencia de Nicodemo. En dicho relato encontramos una gran verdad que los pioneros descubrieron y que es importante que la retomemos hoy en día. En el capítulo 3 del libro de San Juan, que leemos la siguiente parte bíblica. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El mismo Cristo que dijo, Dios es Espíritu, también está declarando, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este relato de Nicodemo encontramos que Cristo establece que el creyente al ser nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero no por ello debemos creer o interpretar que el creyente al ser espíritu ya no tiene cuerpo, o negar que posee partes, o negar que tiene dimensiones, o hasta llegar, en base a la interpretación del pasaje, pensar que por ser el creyente espíritu es una esencia esparcida por todas partes. Todas estas consideraciones serían ciertas si utilizáramos el mismo método interpretativo usado para Juan 4:24. Por lo tanto, concluir que Dios no tiene cuerpo, partes o dimensiones basado solamente en la expresión Dios es espíritu es una interpretación incoherente, sino es una mera suposición, la cual es acomodadiza y de carácter altamente especulativo. Y este punto ilustra la reflexión que hemos venido haciendo en esta serie de videos, que es a saber que nuestra fe no debe estar basada en suposiciones, conjeturas o especulaciones, sino en el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Y veremos que el testimonio de las Escrituras nos revelan enfáticamente a un Dios corpóreo, a un Dios que tiene forma, a un Dios personal, a un Dios con dimensiones. Para esto vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. ¿Cómo puede tener Dios pies si no es un ser corpóreo? Si Él no tiene cuerpo o partes. Es en uno de los credos que citamos nos dice, los padres de iglesia por supuesto acordaban y fuertemente declararon el hecho de que Dios es incambiable, un espíritu inmaterial que tiene una enteramente simple, incompuesta naturaleza, es decir, una naturaleza que no contiene partes. Es claro que Dios no puede tener un cuerpo, pero notemos la gran diferencia en este comentario católico con los demás diversos credos cristianos, al ser comparado con lo que acabamos de leer en la Biblia, donde encontramos a Moisés junto con otros líderes de Israel contemplando a un Dios corpóreo, el cual es poseedor de partes y dimensiones. Y esta idea que nos muestra el pasaje resulta ser muy ajena al concepto de un Dios no corpóreo, sin partes e inmaterial, como hemos visto que es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. En Éxodo 33, 18, hallamos a Moisés pidiéndole a Dios que le muestre su gloria. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Sinceramente, estos pasajes, bajo la interpretación del concepto trinitario de un Dios no corpóreo, sencillamente no tendrían sentido. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuál ustedes creen que sería el propósito de Dios
y el de la revelación bíblica al dejar evidencia detallada del evento cuando Dios quiso mostrarse a Moisés, que lo cubriera con su mano, la cual no tiene, con el propósito que Moisés no vea su rostro, el cual no posee, y además voltearse para mostrarle su espalda, la cual tampoco Dios posee. Las acciones de Dios en estos pasajes, bajo el concepto de un Dios trinitario no corpóreo, debemos entenderla como un total y abierto engaño. Estas interpretaciones trinitarias ponen en tela de juicio la credibilidad en el Dios que la Biblia revela. Esto sin dejar a un lado cómo tales pretensiones invalidan el propósito de Dios, quien por medio de estas acciones descritas en los pasajes bíblicos que mencionamos, Dios desea, anhela mostrarse a Moisés tal cual Él es, con el fin de dar una certeza y garantía en el éxito de la obra de liberación del pueblo de Israel. Hermano que me escuchas, despertemos. Valoremos en su justa perspectiva la revelación de las Sagradas Escrituras, que nos muestra a un Dios de verdad, no a un Dios de especulaciones y mentiras. La revelación que Dios da de sí mismo en las Sagradas Escrituras no es la de un ser sin forma, sin partes, o la de un ser sin cuerpo. Muy al contrario, vez tras vez nos muestra a un Dios personal, con características particulares, con forma, a un Dios corpóreo. Veámoslo en los pasajes siguientes. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De manera explícita, Mateo nos señala a un Dios que posee rostro. Es en el libro de Hechos que leemos lo siguiente. Mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. De nueva cuenta, vemos que la revelación que Dios da de sí mismo no es la de un ser incorpóreo, sino la de un ser personal, con dimensiones propias y particulares. Por eso es que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, brindándonos una idea de esta propiedad que Dios posee, la de estar presente en un lugar. Hasta aquí podemos reafirmar la idea de que el Dios revelado en la Biblia es la de un Dios con dimensiones, es la de un ser personal. Ciertamente, la Biblia nos presenta esto como una verdad cardinal de Dios. Dios es un ser corpóreo, un Dios poseedor de formas y dimensiones. Pero hay otra verdad trascendental en las Sagradas Escrituras. Esta verdad es la de mostrarnos a un Dios que es omnipresente, el cual está constantemente en relación con su creación. Vayamos a 2 de Crónicas 6:18 y Jeremías 23:24 para ver dos ideas que nos plantean estos escritores bíblicos. Leamos. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, declara el Señor. Estos pasajes nos plantean la gran interrogante: ¿cómo podemos armonizar estos pasajes que nos hablan de un Dios omnipresente con la verdad bíblica de un Dios que es corpóreo, poseedor de partes y dimensiones? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a recapitular un poco en citas previas. Habíamos estudiado el testimonio de Moisés, de Jesús, de Esteban y otros personajes, todos testificando, revelando a un Dios, como un ser personal, quien es poseedor de un cuerpo con partes y dimensiones. Y partiendo del principio que la palabra de Dios es fiel y verdadera, tenemos que concluir que estos dos conceptos deben de poseer una conexión y por ende deben explicarse coherentemente. Si Dios es un ser corpóreo con dimensiones,
¿Cómo entonces Jeremías nos dice que Dios llena los cielos y la tierra? Y es en este punto que cabe la reflexión. Deberíamos polarizarnos, irnos a los extremos de rechazar la posición de un Dios corpóreo por esta evidencia que aparentemente da la impresión de un Dios que está en todas partes. ¿Serán antagónicas estas dos ideas o podemos armonizarlas? Para dar respuesta a estas interrogantes, que por cierto son muy válidas dentro del estudio de este tema, vamos nuevamente a citar a un pionero del movimiento adventista. Su nombre es Jaime White, quien es en el mismo panfleto, La personalidad de Dios, escribió ilustrando por medio de una dinámica de preguntas y respuestas el siguiente fragmento. Objeción: Dios está en todas partes. Prueba, Salmo 139, 1 al 8. Él está presente tanto en todo lugar como en cualquier otro. Primero debemos aclarar que esta declaración, Él está presente tanto en todo lugar como en cualquier otro, es de carácter trinitario, que no señala a un Dios incorpóreo sin dimensiones ni forma, el cual está presente tanto en todo lugar como en cualquier otro. Es decir, que literalmente Dios no está más presente en el cielo ahora que lo que está aquí en la tierra, ahora mismo aquí en la tierra. Y como comentario anexo, encontramos un aspecto que es muy importante. Muchos de nosotros podemos ignorar o pasar por alto que con esta objeción que acabamos de mencionar se está rechazando la verdad bíblica, que Dios es un ser corpóreo, y quiero ser aún más enfático en este punto. Hay una gran diferencia entre tener la presencia de Dios en espíritu y tenerlo a Él literalmente en persona. Claro, entendiendo este razonamiento bajo la premisa que ahora mismo Él está de forma física morando en el cielo y que no lo tenemos en persona acá en la tierra, todo esto como parte de un plan cuyo propósito es el de prepararnos para el gran día final, donde lo podamos ver cara a cara. Porque si lo tuviéramos en persona literalmente al presente ahora mismo, seríamos destruidos por su gloria, por la condición de pecado en que nos encontramos. Pero continuemos leyendo. Respuesta 1. Dios está en todas partes por virtud de su omnisapiencia, como veremos por las mismas palabras de David referidas arriba, versículos 1 y 6. Respuesta 2. Dios está en todas partes por virtud de su Espíritu, el cual es su representante y es manifestado donde quiera que Él le plazca. Dios está en el cielo. Esto se nos enseña en la oración del Padre nuestro. Nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 9, Lucas 11, 2. Si Dios está tan igual en todas partes como Él está en cualquier lugar, entonces el cielo también está en todas partes como en cualquier lugar. Y la idea de ir al cielo sería completamente un error. Nosotros estaríamos todos en el cielo y la oración del Padre Nuestro, de acuerdo a esta teología nebulosa, simplemente significaría: Padre Nuestro que estás en todas partes, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en todas partes. En esta respuesta, Jaime White rechaza la idea que Dios está tan igual en un lugar como en otro. Él está haciendo una clara distinción, dando énfasis en que Dios está en un lugar en específico. Este pensamiento es evidenciable en los pasajes bíblicos que citaremos a continuación. En Juan 16, 28 Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y después de la resurrección Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Pensemos por un momento que si la idea de los credos trinitarios fuera la correcta o fuese la correcta y por ende Dios está tan igualmente en un lugar como lo está en otro, entonces muchos textos bíblicos no tendrían significados. Analicemos. ¿Para qué subir al cielo o subiría Cristo al cielo a la diestra del Padre si ya el Padre estaría tan igual a su lado acá en la tierra como lo está en el cielo? ¿O por qué decir Padre nuestro que estás en los cielos, donde esta línea de pensamiento lo más correcto tendría que ser Padre nuestro que estás en todas partes? La respuesta sería que a pesar de que Dios es un ser omnipresente, debemos hacer una clara distinción entre tener a Dios de manera corporal y de tenerlo en espíritu. Otro pionero aclara estas ideas es John Losborough, quien escribe lo siguiente: en las Escrituras se habla del Espíritu de Dios como el representante de Dios, el poder por el cual Él trabaja, la agencia por la cual sostiene todas las cosas. Esto es claramente expresado por el salmista, Salmo 139, 7 al 10. Aprendemos de este lenguaje que cuando hablamos del Espíritu de Dios, en realidad estamos hablando de su presencia y poder. Cuando Jaime White y otros pioneros hablaban que Dios está presente por medio de su Espíritu, se estaban refiriendo al hecho indubitable que Dios posee un Espíritu propio. Entonces, podemos concluir que Dios, al enviarnos su Espíritu, Él se hace presente en el creyente, es decir, que tenemos su presencia acá en la tierra por medio de su Espíritu. Encontramos la gran similitud que existe entre esta interpretación de los pioneros y la posición sostenida por el pueblo judío. Como evidencia, vamos a citar algunos ejemplos bíblicos que nos revelan una enseñanza básica, a saber que el espíritu de una persona es la misma persona. Es decir, que cuando la Biblia nos habla del espíritu de una persona, está hablando de la misma persona, está hablando de su mismo ser. Leamos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbándose su espíritu, y su sueño se huyó de él. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Preguntémonos, de acuerdo al pasaje, ¿quién se turbó? ¿Nabucodonosor o alguien conocido como el espíritu de Nabucodonosor? Otro ejemplo es el de Daniel, el profeta. Mi espíritu fue turbado, yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. En este caso también deberíamos preguntarnos quién se turba, Daniel o un ente llamado el espíritu de Daniel. Ahora, otro ejemplo bíblico es el de Job. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. De todos los textos que leímos anteriormente, la Biblia revela que las acciones del espíritu de una persona son en sí las acciones de esta misma persona en particular. Cuando el espíritu de Nabucodonosor fue perturbado, no fue otra persona de quien se está hablando, sino de Nabucodonosor mismo. Él es quien se turbó. De igual manera, cuando el espíritu de Daniel fue turbado, no fue otro ser, sino Daniel mismo quien se turbó. Cuando en el relato de Job se lo describe como la angustia de mi espíritu, encontramos al espíritu de Job angustiado. No, Job no estaba hablando de la angustia de otro ser o individuo conocido como el espíritu de Job, sino que está hablando de la angustia de su propia persona, de su propio ser. Por lo tanto, debe quedar bien claro que en la Biblia las acciones del espíritu de una persona son en sí las acciones de esa persona en particular. Para reafirmar esto que acabamos de ver, valoremos el ejemplo de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús encomendó su espíritu en las manos del Padre, ¿usted cree, mi hermano,
que deberíamos pensar que Jesús se refería a otra persona, la cual él llama mi espíritu? La respuesta es un tajante no. Él se estaba refiriendo a sí mismo, a su propia persona, a su propio ser. Estaba clamando al Padre y con ese clamor ponía todo su ser en las manos del Padre. Era un momento agónico donde él se encomendaba a Dios. Hasta aquí podemos concluir que cuando la Biblia habla del espíritu de una persona en particular, está hablando de la misma persona, de ese ser, de ese individuo. Otras fuentes bíblicas que ustedes pueden corroborar esta enseñanza la encontramos en Lucas 8:55, Santiago 2:26, Salmo 104:26. Aparte de mostrarnos la Biblia que el espíritu de una persona es la persona misma, en los evangelios encontramos enseñanzas centrales que nos relacionan que el espíritu del hombre es capaz de experimentar sufrimiento, tristeza. Uno de esos ejemplos es Marcos 8:11 al 12. Y vieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole, y gimiendo en su espíritu dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Anteriormente vimos que la Biblia enseña que el espíritu del hombre tiene emociones y sentimientos. Este pasaje nos muestra una nueva esfera o faceta de lo que abarca el espíritu del hombre. La Biblia es muy amplia al mostrarnos otras características que posee el espíritu del hombre. Una de ellas, es a saber, son sus pensamientos. Esta área que algunos denominan como parte cognitiva del ser humano. Veamos esto en los siguientes pasajes. Acordame de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? En estos pasajes vemos reflejado que el espíritu engloba una capacidad cognitiva, la actividad pensante del ser humano. Lo que acabamos de mencionar constituye un punto importante dentro del pensamiento adventista de los pioneros, ya que ellos concebían el espíritu del hombre como la esencia del hombre mismo, es a saber, su carácter. Está presente que ese ser que se santifica es la que será transformada al final de los tiempos. Elena G. de Juárez lo comentó muy acertadamente este punto cuando escribió en el libro de Maranatha, en la página 299, lo siguiente: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrá de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándole otra vez el aliento de vida y ordenará a los huesos secos que vivan. Y surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Este mismo principio lo hallamos en el relato de Pablo, en 1 Corintios 15, 35 al 44, donde se especifica que lo único que nos llevaremos al cielo será nuestro carácter. Mas dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio.
lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da al cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Podemos concluir en manera general que de estos dos relatos que este cuerpo que tenemos es solamente temporal y de carácter transitorio. Lo único que se preserva de esta existencia humana es el espíritu del creyente. Nuestro espíritu, que es nuestra identidad, es lo único que se preserva de acuerdo a las citas. Es lo único que por medio del poder de Dios trascenderá a una existencia más elevada. Retomando la idea de Elena White, quien ilustró la función del espíritu del hombre de la siguiente manera. El espíritu, el carácter del hombre retorna a Dios donde se lo preserva. En conclusión, el espíritu del hombre es sinónimo del carácter del hombre. Es lo único que del hombre que Dios preserva después de la muerte. Por eso podemos decir con toda propiedad que el espíritu del hombre es la esencia del hombre. Ella, de igual manera, establece que el carácter de Dios es sinónimo del espíritu de Dios. Leámoslo. Deberíamos todos ser llenos de la plenitud de Dios. El carácter, el espíritu de Dios debe ser revelado en el hombre finito. En estas citas de Elena White podemos apreciar un paralelismo exacto entre el espíritu del hombre como el carácter del hombre y el espíritu de Dios como el carácter de Dios. El paralelismo entre la relación del espíritu del hombre con el hombre y el espíritu de Dios con Dios no solo encuentra apoyo en los escritos de los pioneros, sino que de igual manera las escrituras dan testimonio de lo mismo. Hay una comparación grandiosa que se puede apreciar entre Proverbios 20:27 y 1 Corintios 2:10. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ambas citas se complementan para mostrarnos que definitivamente la Biblia revela que hay una relación directa entre el hombre y su espíritu, entre Dios y su espíritu. La misma función o relación que el hombre tiene con su espíritu es la misma relación que Dios tiene con su espíritu. Pero sigamos leyendo lo que nos comenta Pablo. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es de suprema importancia entender este modelo que Pablo utiliza para explicar la relación de Dios con el Espíritu de Dios. Es la misma relación entre el hombre y el Espíritu del hombre. Pablo claramente resalta la relación que el hombre tiene con su espíritu. Es igual a la relación que Dios tiene con el suyo, cuyo antecedente lo encontramos en Génesis 1:26, y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuya idea no era ajena a la creencia de los pioneros, que creían que el hombre no solo fue hecho en semejanza exterior a Dios, sino que ambos poseen un espíritu como parte integral de su existencia. Por lo tanto, vemos que el hombre es un reflejo de su creador, expresado en el paralelismo que se resume en el siguiente cuadro. Lo que acabamos de mencionar es sostenido por la Biblia y vez tras vez es ilustrado en las epístolas paulinas. Pablo usa una analogía donde ilustra la existencia de dos hombres en el cristiano, el hombre carnal y el hombre espiritual, los cuales están coexistiendo en cada creyente. Leamos. Por tanto, no desfallezcamos ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día.
Preguntémosle al texto, ¿quién será el hombre exterior? Nuestro propio cuerpo. ¿Y quién será el hombre interior? Nuestro espíritu, el cual engloba nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro carácter. Es nuestro espíritu que también juega un papel esencial en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Esto porque nuestro espíritu es el centro de nuestra experiencia tanto salvífica como religiosa. Pablo lo aclara en la siguiente manera: porque testigo me es Dios al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones. Es en esta carta a Romanos que Pablo hace una revelación gloriosa, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para hacer más claro este principio paulino, relacionemos otras cartas de Pablo como es Romanos 7:22 con Romanos 7:25. Romanos 7:22, Romanos 7:25, sus miembros es igual a su cuerpo, lo cual es igual a su carne. Esto valora la igualdad entre estos tres elementos, que de acuerdo a Pablo es el hombre exterior. Lo mismo ocurre con el versículo 7:25, donde el hombre interior es igual a su espíritu, lo cual resulta ser igual a la mente del cristiano, que haciendo énfasis correcto es lo que conocemos como el hombre interior. Entendiendo que queda bastante claro que en estas porciones bíblicas la palabra que usa Pablo como miembros es sinónimo del cuerpo, es decir, la carne, que en 2 Corintios 4:16 Pablo lo identifica como el hombre exterior. Por otra parte, el mismo autor señala al hombre interior como el espíritu del hombre y que en Romanos 7:25 Pablo lo señala como la mente del creyente. Estas analogías se hacen interesantes porque nos enseñan que la condición del hombre es la de estar librando una batalla contra el pecado, cuya batalla se resume en una lucha entre dos seres, el hombre exterior y el hombre interior. Pero hay un mensaje de esperanza para ti, hermano, que luchas. No estás solo en este conflicto, abandonado a tu propia suerte, sino que Dios interviene a tu favor. Es la respuesta de un Dios amoroso ante este conflicto de los siglos, la muerte de Cristo en la cruz. Dios provee por medio de la expiación la solución para el alma agobiada por la consternación que produce el pecado. La gran pregunta ante esta realidad es ¿cómo Dios interviene en esta lucha? ¿Cómo Dios nos hace vencedores en medio de este conflicto? La respuesta, mi querido hermano, es a través de su Espíritu. Como lo hemos enseñado, es por medio del ser interior de Dios, su Espíritu, el cual está obrando, trabajando en el hombre caído. Es por este medio que Dios otorga la victoria sobre el pecado. Esta gran verdad espiritual la vemos plasmada en la siguiente joya bíblica: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. En resumen, mi querida audiencia, el mensaje es que te apoderes de esta verdad gloriosa, que es la de servir a un Dios personal, un Dios corpóreo, poseedor de formas y dimensiones, el cual se hace presente en tu vida. Él interviene en tu favor y el mío cuando más lo necesitamos.
No olvidemos esto nunca. No estamos solo en esta lucha. Existe un Dios amoroso, personal, que cuida de ti y de mí. Y es ese Dios personal que está redimiendo al hombre caído día a día. Él no nos abandona y nos invita vez tras vez a que le conozcamos como realmente Él es. Un Dios personal, con forma y dimensiones. No nos quedemos con nuestras ideas erróneas acerca de quién Él es, amparados con la sola idea que nos han vendido, la de un Dios incorpóreo e impersonal. Es solemne el momento para preguntarte, tú que escuchas, ¿serás uno de aquellos que niega que Dios tiene forma, partes y cuerpo y que es poseedor de un espíritu propio? ¿Acaso niegas la personalidad de Dios? Por ende, creyendo que solo fuimos creados a una semejanza moral con Él y por lo tanto crees que Dios no posee un ser interior, te pregunto directamente, ¿fuiste o no creado a su semejanza? La pregunta crucial es, ¿servirás al Dios personal revelado en las Escrituras, el cual posee forma, cuerpo y espíritu, o creerás al Dios de los credos religiosos, cuyas enseñanzas están basadas en fábulas y meras doctrinas de hombre? Yo pienso que con toda la evidencia bíblica que hemos manejado en esta serie de videos, queda suficientemente claro cuál es la posición bíblica revelada por Dios a su pueblo elegido. Y es mi deseo que medites seriamente y tomes una decisión a favor de un así dice Jehová. Con este pensamiento damos por concluido esta primera porción de este tercer video.